Mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Señor, ilumínanos, Señor, que tu Espíritu sea nuestro maestro, abre nuestro entendimiento, tanto el de la mente como el del corazón, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Uno de los motivos por cuales es algo difícil de entender con una sola lectura es que Pablo está poniendo aquí en práctica una técnica llamada diatriba. Diatriba es un argumento. Él está argumentando con un oponente que él supone haría estas preguntas. Si no sé, traté de cambiar un poquito mi voz con las preguntas o las dudas para que ustedes entendieran que era una conversación. Pablo está teniendo la conversación con él mismo, pero él está suponiendo o está dando unos ejemplos de dudas que él cree que pueden surgir porque no todos van a recibir su enseñanza. Les quiero recordar lo que hemos aprendido hasta este punto. Romanos capítulo 1, Pablo empieza a hablar de la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Él dijo que este evangelio que tenemos es algo poderoso, que es algo poderoso para salvación a todo aquel que cree. Y va explicando en capítulo 2 y 3 que todos necesitamos esta justificación que es por la fe. Y más adelante él va a afirmar que tiene que ser justificación por la fe, porque nadie se puede justificar a través de las obras de la ley. Ok, eso es lo que hemos estudiado. Y en un punto él enfatiza que los gentiles necesitan esta gracia, esta justificación por medio de la fe, por cuanto están alejados de Dios. Pero la misma creación y la conciencia que Dios ha puesto en todo hombre los va a guiar a entender que necesitan salvación por medio de la fe. Y luego toma también el tiempo de explicar a los judíos, aunque han tenido la ley, no es suficiente el oír la ley, sino tienen que ponerlo en práctica. Y luego escudriña a los judíos. Oye, judío, ¿tú que enseñas que el adulterio es malo? ¿Tú cometes adulterio? ¿Tú que enseñas que no debes de robar? ¿Tú robas? Y él lo que va haciendo a los judíos es enseñando que aunque tengan la ley, aunque tengan el conocimiento de la ley, eso no es suficiente con solamente citar o memorizar la ley, sino lo que la ley tiene como propósito es enseñarnos que hemos fallado a Dios. ¿Mientes? ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, jamás he mentido? Porque levantar la mano sería la mentira, ¿verdad? Que estás diciendo que nunca has mentido. Entonces, él usa el argumento, ¿verdad, judíos que no han guardado la ley? Y no es suficiente con tener la ley. Y luego él hace un argumento, todos necesitan esta justificación que es por medio de la fe. Todos.
Y él dice, si alguien es circuncidado, es de los tribus de los judíos, de nada les sirve la circuncisión si no obedece la palabra de Dios. Y yo les hice esta aplicación. ¿Han sido bautizados? Bueno, de nada les sirve ese bautismo si no obedecen la palabra de Dios. Pero yo pensé que era por fe. ¿Por qué parece que estás hablando de obras? No. El bautismo es una obra de fe. Estás siendo bautizado diciendo, yo creo que Cristo murió por mí, así que bautice mi viejo hombre. Quiero caminar en una nueva vida resucitada en Cristo Jesús, y esto es mi profesión de fe. Pero ¿de qué te sirve profesar la fe una sola vez y volver al pecado? Lo que se trata es caminar en obediencia, y eso muestra que en realidad crees. Entonces él lo que está argumentando aquí es que los que creen van a obedecer, y eso es lo que Dios está viendo. No importa los ritos de las tradiciones o de la religión, lo que Dios importa es el corazón. Y él dijo al final del capítulo 2, sino que es judío. Bueno, voy a leer del verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué alaba a Dios? La persona que en el corazón ha sido circuncidado, o la persona en el corazón ha sido bautizado. La persona que en su corazón hace morir en las aguas del bautismo el viejo hombre y vive en una vida resucitada. Eso es lo que Dios alaba. No te preocupes por lo que los hombres alaben. Los hombres te van a alabar. Terminaste el estudio de discipulado. Qué bueno. Te bautizaste. Qué bueno. Fuiste al instituto. Qué bueno. Ayudaste en la escuelita verano. Qué bueno. Cocinaste en el comedor de los niños. Qué bueno. Pero Dios está viendo el corazón detrás de esas obras, y es lo que le agrade. Todas esas cosas que yo mencioné son cosas buenas, y les animo a todos a hacer su discipulado, leer la palabra de Dios diario, ir al instituto si se puede, o hacer un discipulado en línea. Entrégate al Señor, sirve en la iglesia, sirve a los que no te pueden dar algo, como los pequeñitos que vienen al comedor. Sírveles, porque Dios así te recompensará en el cielo. Haz esas cosas, pero hazlo con un corazón bautizado, un corazón entregado al Señor. De otra forma sería religiosidad e hipocresía. Y si se nota en la vida de Jesús, ¿qué eran los enemigos de Jesús? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, la gente religiosa que estaban avergonzados por las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús les dijo, no se trata con lo que haces en el exterior, se trata del corazón. ¿Han escuchado que no se debe cometer adulterio? Es correcto, pero yo les digo, si una mujer para desearla ya has cometido pecado. ¿Han escuchado que no debes de matar? Eso es correcto, pero también yo digo que si odias a alguien en tu corazón, ya has cometido homicidio en tu corazón. Y a ellos no les parecía esas enseñanzas. ¿Quién eres para juzgar mi corazón? Tú no sabes mis pensamientos. Y Jesús dijo, ¿por qué calumnias dentro de ti acerca de mis enseñanzas? Y Jesús sabía, Jesús conocía sus corazones, y él llegaba directo al corazón. Y me encanta que las cartas vemos que el autor de esto, aunque Pablo escribió su nombre y él es el apóstol que acreditamos como el autor, acuérdese, el autor es el Espíritu Santo de Dios, el mismo que moraba en Jesucristo. Entonces las enseñanzas de la palabra de Dios siempre se van a encajar como un rompecabezas, así tienen sus piezas, y cuando los estudiamos vamos a decir, wow, qué hermoso. Porque esto concuerda con aquello que dijo Jesús, y esto concuerda con la enseñanza que aprendimos en el Antiguo Testamento, y todo encaje así, bien bonito.
Entre más que estudio la palabra, más estoy convencido que esto es la palabra inerrante de Dios, la palabra inspirada por Dios. Y hoy en esta enseñanza también vamos a estar asombrados. No sé ustedes, yo me emociono. yo tal vez nomás aquí me estoy emocionando, pero por lo menos ojalá que sea contagioso con ustedes también, que les pegue algo. Porque la palabra de Dios nos inspira a decir, esto en verdad es palabra de Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, hace este argumento, porque sabe que los judíos que leyeron capítulo 2 van a decir, ¿quién se cree Pablo para decir que de nada nos sirve la circuncisión? ¿A quién se cree? ¿Él a cabo no es judío? ¿No es del tribu de Benjamín? ¿Qué le pasa a este Saúl, Pablo, que dice que de nada aprovecha la circuncisión? Entonces Pablo él mismo va formando un argumento. No sé si alguna vez te ha pasado que ya tienes idea que vas a hablar con alguien sobre algo. Tal vez está pensando, tengo que hablar con mi esposa de esto, pero sé que me va a pelear, y ya vas formando tu argumento, ¿no? Y si ella me dice esto, yo le voy a decir aquello, ¿verdad? Y si me dice, ahí vamos, ya formando ese argumento en nuestra mente. O nomás yo lo hago, soy el único. Lo hacemos, ¿verdad? Tal vez vamos con la idea, voy a hablar con el jefe y le voy a decir que yo merezco un aumento. Pero si él me dice que siempre llego tarde, le voy a decir, mira, que aunque llego tarde, le doy todo. O sea, ya va argumentando en su cabeza cómo le va a responder. Así Pablo va preparándose aquí. ¿Qué es lo que puede decir los judíos, la gente religiosa? Para nosotros podemos decir, ¿qué dirían la gente religiosa? A escuchar que es por gracia. Van a decir, entonces ¿de qué nos sirve la tradición? ¿De qué nos sirve la religión? ¿De qué nos sirve crecer una iglesia cristiana? ¿De qué nos sirve crecer una iglesia bautista? ¿O de qué nos sirve crecer en una familia católica si nada de eso nos sirve? Y les voy a decir, si no lo obedeces, de nada te sirve haber crecido en una familia cristiana. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y todos los que creen en Cristo Jesús, se les da la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Porque tu papá es hijo de Dios, no automáticamente te hace nieto de Dios. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios y tú tienes que nacer de nuevo. No importa tu trasfondo, pero sí hay ventaja de eso. Si tú creciste en una familia cristiana o bautista o pentecostés o católica, lo que sea, tienes un trasfondo de que hay un Dios, tienes un conocimiento, has sido expuesto a la palabra de Dios. Ahora, no lo desechas, edifica sobre eso, edifica la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? Si tus padres hicieron lo mejor que pudieran en acercarte a Dios, y aquí tal vez hay muchos con diferentes trasfondos. Hay algunos que no crecieron expuestos a la palabra de Dios. Hay algunos que fueron, como dicen, nacidos en cuna cristiana, ¿verdad? Diferentes trasfondos. Pero tu trasfondo es lo que Dios ha usado para formarte, y eso puede ser algo que tú te aproveches. Porque los judíos están diciendo, si yo no puedo ser salvo por medio de la ley, ¿de qué me sirve saber la ley? Si no me sirve la circuncisión, entonces ¿por qué me circuncidaron? ¿Por qué hicieron esa ceremonia? Mira conmigo el verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si la circuncisión no me salva y ser judío no me garantiza automáticamente que voy a entrar al cielo, entonces ¿por qué hizo Dios judíos? ¿De qué me sirve? Alguien también puede tener ese mismo argumento. Si no me sirve de nada en que haya nacido en una familia, y ponen ahí en el espacio, cristiana, católica, lo que sea, en que te introdujeron a Dios y a su palabra, ¿de qué me sirvió nacer en esta familia religiosa o esta familia de fe si eso no me garantiza entrada al cielo? Pablo va a decir algo aquí
y lo podemos aplicar. Dice en verso 2, mucho, de mucho esa ventaja tener ese trasfondo. Dice en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, hablando a los judíos, primeramente vamos a hacer esta aplicación. Los judíos tenían una forma de catequismo con los niños. Desde los tiempos de Moisés, que enseñaron la ley, y en el libro de Deuteronomio Dios les dio como mandato, tenían que platicar de la ley de Dios de día y de noche, en el camino y sentados en la casa, a despertar y a acostarte. Habla de tus niños de la palabra de Dios. Pero de todos modos van a llegar a la adolescencia y se van a perder en el mundo. No. Yo mejor voy a dejar que ellos escogen su propio camino. No. Todo ese trasfondo tiene un propósito. Dios dijo que Él estaba confiando en el pueblo la palabra de Dios. Los judíos fueron confiados con el derecho de saber la palabra de Dios. Tenían la responsabilidad de enseñarlo a sus hijos. Tenían con ese derecho de conocer la palabra de Dios. Cuando usa la palabra les fue confiada, eso está enseñando que es un privilegio que viene con deberes. Dios se les confió. Cuando alguien dice, te voy a decir algo en confianza, es que están confiando en ti algo de confianza. Están confiando, y ese privilegio de esa información no te da la libertad a ponerlo en las noticias. De hecho, tienes el deber de callar, a menos que ¿verdad? Si yo te digo algo en confianza, es no para que lo publicas en Facebook. El pastor me lo dijo en confianza. Mi deber con el pastor es callar y es orar. Y si Dios pone en mi corazón algo decirle, le voy a decir. Pero no es para publicarlo. Oye, te voy a decir algo, a ver qué piensas. Y ahí está. La confianza no es permiso a chisme, ¿ok? Entonces aquí Dios les confió la palabra, les dio el privilegio de la palabra, pero implica deberes. Para el judío, el deber que Dios esperaba de ellos era que vivieran de tal manera que todas las naciones vieran a los judíos y dijeran, es el pueblo de Dios. Son luz en las tinieblas. Vamos con ellos para acercarnos a Dios, para aprender de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, creyentes en Dios, se nos ha dado la confianza de tener la palabra de Dios. Aquí lo tenemos. Con este privilegio tenemos deberes de vivir la palabra de Dios, de demostrar al mundo cómo se debe vivir alguien que cree que Dios existe. No debemos de sorprendernos que el mundo no vive conforme a la palabra de Dios, pero debemos de sorprendernos cuando alguien que creció en familia de fe no vive lo que le enseñaron. Debemos decir, ¿qué pasó? ¿Así no te enseñamos? Con el privilegio de conocer a Dios está el deber de cumplirlo. Es la ventaja que tienes de haber sido encaminado en una familia de fe. Tu deber es vivir esa fe. Ahora algunos van a decir, pero no es automático esa fe. No, pero Dios va a obrar todas las cosas en tu vida para el bien, para enseñarte que Él existe, para enseñarte que es Dios compasivo y misericordioso. Dios usará las pruebas, las circunstancias, las luchas que vas a tener en esta vida para enseñarte que Él es el Dios de tus padres, el lugar de refugio donde tus padres se refugiaban y se consolaban en Él, en su palabra. Dios te ha dado testimonio de tu familia, cómo se debe vivir por medio de la fe. Ahora, tu privilegio de conocer a Dios desde chiquito te lleva al deber de vivirlo en tu vida. De mucho provecho es. Y ahora,
Hay otra pregunta que Pablo tiene en su mente. Verso 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué tal si algunos de los judíos fueron incrédulos y no creyeron la palabra de Dios y no alcanzaron las promesas de Dios? Tal vez ustedes ahorita pueden pensar en gente que aunque sus padres les enseñaron desde chiquitos la palabra de Dios, son incrédulos. De hecho, yo puedo, tal vez me pongo a pensar ahorita, dar 5 nombres de hijos de misioneros o hijos de pastores o hijos de ancianos en las iglesias que sus hijos no están caminando en la fe. Han rechazado la fe y están viviendo en incredulidad. No es algo fuera de común. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que teniendo toda la oportunidad de conocer la palabra de Dios han rechazado, aunque crecieron en una familia de fe? Y dices, entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? A mí me enseñaron que si tú crías un niño conforme a la palabra de Dios, que cuando será grande no se apartará. ¿Cuántos ven ese versículo y dicen, ¿dónde está la promesa de ese versículo? Aquí dice, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es la pregunta. Entonces Dios no fue fiel hacia esos pastores porque sus hijos son incrédulos. Dios fue infiel con las promesas de los judíos porque los que estaban en el desierto no se adueñaron de la promesa, de la tierra prometida. Dios no fue fiel. Y es el argumento que alguien puede decir, y Pablo va a decir, aquí está la respuesta: de ninguna manera. De ninguna manera. Y hay que mencionar algo aquí. En verso 3 dice, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora, esa palabra fidelidad, lo voy a decir en griego, es la palabra pistis. La palabra incredulidad en verso 3, si algunos han sido incrédulos, esa palabra es apisteo. Sí, fidelidad de Dios es pistis, incredulidad es apisteo. Tiene la misma palabra de raíz. La raíz de esa palabra es: si crees, serás fiel. Amén. Pistis, tiene la misma raíz, fidelidad y fe. Fe, fidelidad. Incredulidad es sin fe, sin fidelidad. Entonces, cuando dice aquí, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, esa palabra, la segunda incredulidad, es la palabra apistía, que también tiene la misma raíz de fe o fidelidad. Entonces podemos también traducir esto: su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera. Respuesta aquí en verso 4: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí voy a terminar, antes de ir al siguiente verso. Ahí voy a parar, perdón. Pablo dice, en ninguna manera. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien que es incrédulo o infiel a Dios no se adueñe de las promesas de Dios, eso no anula la fidelidad de Dios. Les voy a poner esta ilustración de los hijos de Israel. Dios les dijo que salieran de Egipto por fe. Ellos salieron, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto. Por su fe, por su fidelidad, creyendo en Dios, porque vieron todos los 10 plagas que Él puso sobre Egipto, vieron la mano poderosa de Dios, fueron hacia el desierto. Pero ¿qué pasó cuando Dios les mandó espías a ver? Bueno, Moisés mandó las espías, pero ellos entraron a ver la tierra prometida. ¿Qué pasó? ¿Creyeron o no creyeron? ¿Tuvieron fe
o no tuvieron fe cuando escucharon el reporte? No tuvieron fe. Fueron infieles en lo que Dios les pidió. Dios les dijo entrar a la tierra. Tome posesión de la tierra. Ellos dijeron, no creemos. Esa infidelidad de ellos no anuló la fidelidad de Dios. ¿Sí? Porque Dios llevó sus hijos a la tierra prometida. Dios fue fiel. Pero la infidelidad de ellos solamente les hizo descalificados para la promesa de Dios. O sea, ellos no se adueñaron de la promesa de Dios, fueron infieles en lo que Dios les dijo que tuvieran que hacer. Hermanos, vamos a aplicar esto a nosotros hoy. Esta palabra está llena de promesas, como está lleno de deberes. Y hay veces donde nosotros somos infieles a Dios y luego decimos, Dios, ¿dónde estabas? Tú me dijiste que nunca me dejarás y nunca me desampararás, pero me siento solo. Tal vez, si fuéramos honestos, tendríamos que decir, ¿sabes qué? Yo me encuentro solo porque fui infiel al Señor. Yo me siento desamparado porque yo me alejé de Él. Él no se ha alejado de mí. Si Él me prometió nunca dejarme, tal vez el que se haya equivocado o el que ha sido infiel soy yo y no Dios. Por eso Pablo dijo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Déjenme decirles algo. Y yo a decirle esto a ustedes también me enfrenté con esto. Si tenemos una promesa o una palabra de Dios que no se ha cumplido para con nosotros, el problema está en mí y no en la palabra. El problema está en mí y no en Dios. Si Dios nos da una promesa y no lo veo siendo cumplida en mi vida, el problema está conmigo, no con Dios. Les voy a dar 2 ejemplos nada más, pero se pueden aplicar a muchos. Aquí primero vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y voy a leer una promesa o una instrucción que viene con un deber y una promesa. Verso 31 hacia el verso 34. Mateo 6, 31 al 34. Dice, no os afanéis. ¿Es una sugerencia o suena más como un mandato? Hermanos, mandato. No os afanéis. Cristo está diciendo, hey, no afanéis, no te afanéis. Pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, ahí podemos decir los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Aquí está la promesa. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La promesa es, si tú haces tu deber en buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, todas tus necesidades serán añadidas. Y Dios está hablando aquí de necesidades y no caprichos. Pero Dios dice, tú te encargas de buscar a mi reino y yo me encargaré de suplir tus necesidades. Más de una vez he leído este versículo con gente y han dicho, no, pues es que sí estoy buscando el reino de Dios, pero aún me encuentro con necesidad de crisis económica, problemas de deudas, esto y aquello. O de veras, quisiera decir, no, nunca he dicho esto. Pero a veces dentro de mí viene, ¿de veras estabas buscando el reino de Dios cuando te fuiste a endeudarte con Coppel? ¿O con Electra? ¿O cuando pediste al suegro que te prestara y nomás estabas ahí
Ojalá diciendo que el suegro me perdone la deuda. O sea, si estamos buscando, verdaderamente buscando el reino de Dios, veremos que Dios es fiel en cumplir su parte de la promesa. Entonces, tal vez debemos decir, ahora, tenemos que tener cuidado de no distorsionar esto. En pensar, si buscas a Dios de todo tu corazón, Él te va a dar la prosperidad, la riqueza, la salud, esto y aquello. Y tú prueba a Dios, ponlo a prueba y Él te dará, Él abrirá las ventanas del cielo y te va a dar todo lo que deseas. No. Si leemos el contexto, está hablando de necesidad. Padre, tu Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A veces no queremos un Padre Celestial, queremos un abuelito celestial. ¿Saben la diferencia? Bueno, las abuelitas y los abuelitos, ¿cómo tratan a los nietos? Los apapachen, los dan todo lo que quieren. Pero mamá y papá son más, ¿no? Tú no necesitas eso, ya tienes 3 de esos juguetes en la casa, vámonos. Ay, dale, ay, va el abuelito, yo te voy a dar otro tren, aunque tienes 3 y ya has tirado uno en la calle, yo te voy a comprar otro tren. Y el abuelito y la abuelita ahí van apapachando, dándole todos sus caprichos. Y a veces queremos un abuelito en el cielo, no un padre, porque el padre es de disciplina, el padre es de yo sé mejor lo que tú necesitas. No necesitas un quinto tren, necesitas cuidar los que ya te he dado. Y necesitas aprender a administrar, necesitas aprender a cuidar, necesitas aprender a estar conformado con lo que Dios te ha dado, contento. Otra promesa que encontramos, Filipenses 4, 6 y 7 y 8. Mira, Filipenses 6, 7 y 8. Por nada, esta es la receta que tengo cuando alguien viene con ansiedad, con depresión. Muchas veces, hasta con ustedes, tal vez alguien está diciendo, sí, el pastor, yo fui a él para que orara por mí y me dio este versículo. Aquí, por nada estéis afanosos. La palabra nada en el griego, ¿quieres saber lo que dice en español? Nada. Nada es lo que significa en griego, en español, nada. Por nada. Ay, pastor, es que tú no conoces mis problemas y tú no conoces mis circunstancias y esto y lo otro. No, yo no tengo que conocerlos. Aquí la instrucción de Dios es por nada. Pero ¿cómo? Es que no me afano y cómo no me voy a preocupar por las necesidades, los problemas que tengo. La palabra aquí dice, por nada estéis afanosos, sino en vez de estar afanosos, ¿qué dice? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero si estoy orando, pastor, espérame, no termina ahí. Con acción de gracias. Sí, pastor, estoy orando, estoy pidiendo a Dios, estoy rogando. Si aún estás afanado, es porque no has obedecido el primer mandato, por nada. Pero aún me siento así. ¿Estás orando? Sí, estoy orando. Pues tal vez no estás orando con acción de gracias. Pero ¿cómo voy a orar con acción de gracias si tengo todas estas cosas? Dios es fiel y Él cumplirá esta promesa. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y muchas veces he dicho a la gente, en vez de pensar en tus problemas, tus circunstancias,
tus dificultades, pensar en esto. Estas son cualidades de Dios y sus promesas. Dios es lleno de virtudes, Dios es bueno. Y si sigues afanado y la paz de Dios no ha venido sobre ti, no es porque Dios no es fiel, sino porque somos infieles y no estamos orando con acción de gracias. Y no estamos dejando las cosas que nos afanen a los pies de Cristo, sino volvamos a recogerlos. Vamos a orar. Señor, te dejo mis hijos a tu altar y oro por ellos. Y ahí vas jalándolos de la oreja otra vez. Esos niños van a decir que, y Dios está diciendo: hey, ¿no me diste esos niños? ¿No me los has encomendado en oración? Entonces ore por ellos y confía en mí, y no te afanes y no te agites, porque pierdes la paciencia y me mal representas. Cuando Moisés perdió su paciencia, mal representó a Dios delante de todo el pueblo de Israel, porque Dios no estaba enojado con el pueblo. Dios no quería que él golpeara esa roca 2 veces, pero Moisés mal representó a Dios y él perdió también la promesa de entrar en la tierra prometida. Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles a Dios y no culpar a Él porque no hemos visto las promesas en nuestras vidas. Verso 4 al final dice: como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si buscamos ese versículo donde está escrito por la mano de David en Salmos 51, 4. Es cuando David fue infiel a Dios. Sí, David, el hombre con corazón conforme a Dios, no fue siempre fiel. Nosotros no siempre vamos a ser fieles a Dios, pero Dios fue fiel a David. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un profeta para que le enseñara su maldad, su pecado. Señaló su culpa. ¿Qué hizo David? Se adueñó de esa responsabilidad. Dijo: de veras, Dios, contra ti y solo ti he pecado y he hecho este mal delante de ti, para que tú seas hallado veraz y todo hombre mentiroso, para que tú seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. Aquí David estaba diciendo: Dios, si alguien te examine, si alguien te lleva a juicio, se van a dar cuenta que tus palabras siempre son ciertas. David dijo: Dios, tu palabra es cierta. Y él estaba arrepintiendo de su pecado. Y aquí el punto principal es que todos tienen que llegar a Dios y acercarse a Dios en arrepentimiento. No solamente porque nacieron en una familia de fe o nacieron en un tribu de Judá, automáticamente van a ser perdonados. David, el rey, tenía que arrepentir y acercar a Dios, y cada uno de nosotros tendríamos que tener esa responsabilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Y ahora, la historia de David y de su pecado es una historia, hermosa, porque el pecado de David, cuando vemos que se arrepiente, ¿qué es lo que exalta? ¿Qué es lo que exalta ahí? ¿La fidelidad de David? No. La fidelidad de Dios de perdonar a todo aquel que se arrepiente. La fidelidad de Dios de tener misericordia sobre el pecador arrepentido. Y cuando enseñamos esa historia de David, exalta la gloria de Dios, el Dios que perdona al pecador arrepentido. Ahora, eso puede llevar a un problema para aquellos que dicen: entonces David tenía 7 esposas y o 9, no me acuerdo, y todavía robó la esposa de Orías y lo mató, y nomás porque pidió perdón, ¿eso está bien?
entonces yo voy a robar la esposa de mi vecino y nomás al final pido perdón y Dios me tiene que perdonar. Mira lo que dice verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo contesta: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El argumento es: si al final de la historia Dios fue glorificado, Dios no puede estar enojado con David. Igual, todos los pecadores, si ellos pecando muestra que Dios es misericordioso, Dios no los puede juzgar, porque el fin fue la gloria de Dios. Aquí el argumento es: si Dios es glorificado en mi mentira o en mi pecado, entonces seguimos pecando para que Dios sea glorificado. No. Pablo dice aquí: Dios te va a juzgar cuando has pecado de otro modo, como tuviera autoridad para juzgar a todo el mundo si simplemente condonara o cerrara sus ojos a tu pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Acuérdense, Cristo fue a la cruz para que Dios en él nos castigara. Cristo fue el sustituto de mi pecado, de tu pecado. Cristo en la cruz, él fue nuestro representante. Entonces Dios no solamente cerró sus ojos a tu pecado, no, él te castigó en Cristo Jesús, si es que crees. Si no crees, la ira sigue sobre ti, el castigo viene. Pero si crees, Dios es glorificado. Ahora, los judíos veían a esto y decían: qué conveniente para ustedes cristianos. Qué conveniente que Dios, por gracia, y no tienen que guardar la ley. Y esos cristianos con su libertinaje, que pueden hacer lo que quieren, a cabo Dios les va a perdonar. Eso no es el verdadero evangelio. Y Pablo aquí hace ese punto, porque en verso 8, y él dice: ¿y por qué no decir como se nos calumnian, como algunos cuya condenación es cierta afirman que nosotros decimos? O sea, había gente que decían: esos cristianos dicen, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo va a volver a hablar de este argumento en Romanos 6, 1 y 2. Unas páginas a la derecha, Romanos 6, 1 y 2. Hablando de la gracia de Dios, dice en verso 1 y 2: ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo: algunos hablan de nosotros y dicen que nosotros vivimos en libertinaje, que hagamos bien para que Dios sea glorificado. No, porque los que realmente creen el evangelio han muerto al pecado y no van a vivir en el pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Y si regresamos a Romanos 3, Pablo dice, y aquí está algo fuera de orden, lo que ves en paréntesis ahí, dice: ¿por qué no decir como algunos se nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa? Esa parte, cuya condenación es justa, en realidad debe de estar al final del versículo. La Reina Valera en 1960 decidieron incluirlo en el paréntesis, pero otras traducciones han hecho lo correcto y lo han traducido bien en ponerlo al final. Ahora vamos a leerlo como otras traducciones lo han puesto. ¿Por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, brincar eso, afirman de que nosotros decimos?
¿Por qué no decir cómo se nos calumnia y otros algunos afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, cuya condenación es justa? O sea, los que dicen que hagamos males para que vengan bienes, ellos merecen la condenación. Su condenación es justa porque en realidad no han entendido el evangelio. Por eso Pablo dice, aquellos que dicen, pues seguimos pecando, a cabo Dios nos va a perdonar, son aquellos que han pervertido el evangelio y el castigo permanece sobre ellos porque no han entendido la gracia que justifica al pecador. Por eso, si regresamos a Romanos 6, el argumento de Pablo sigue siendo: en ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿sigo viviendo como Dios me encontró? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque hay algunos que reciben la gracia barata. La gracia barata es, Dios me ha perdonado, no me costó nada, sigo viviendo así, acabo, Dios ya me perdonó. Pablo dice, no, aquellos que han distorsionado la gracia y promueven una gracia barata, la condenación sigue sobre ellos, porque los que en realidad han recibido el evangelio no vivirán en el pecado. Ahora, hay una diferencia de vivir en pecado y de pecar. Hay una diferencia, porque el que vive en pecado tiene el hábito de pecar y perseverar en el mismo pecado. Donde el pecar, que un cristiano sigue, un creyente sigue pecando, es tirando al blanco. Está intentando tirar al blanco, pero falla. Pero el que vive en pecado es algo que sigue en sus transgresiones, que sigue en el camino que Dios le dijo que no debe de andar. La diferencia es, hay un letrero que dice, los que traspasan ese límite serán que perseguidos, serán castigados. Y todavía cruzan la línea y dicen, no me pasa nada. El otro que andaba caminando y no se dio cuenta, es que territorio privado, voy a salir. Erraron, pero no estaban intencionalmente viviendo en el pecado. Y hermanos, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque somos creyentes perdonados pero no perfectos. Y cuando pecamos, que sea porque erramos, no porque tomamos la gracia de Dios como algo barato. ¿Acaso sigo viviendo así? Cristo pagó mis pecados. No, el que en realidad ha entendido que su gracia, que su perdón costó la vida de Cristo, va a odiar su pecado y va a odiar vivir en el pecado. Entonces luchamos contra la carne. Y algunos de nosotros tenemos luchas con pecado de hábito. Ahora, no estoy diciendo que tú no eres creyente, pero si tú sigues en tu hábito de pecado y te sigues justificando, no te engañes, porque tal vez te has engañado en que en realidad has creído. Porque el verdadero creyente, luchando con eso, va a decir, ay Dios, tú sabes cómo me avergüenzo cada vez que caigo y tengo esta lucha. Dios, ayúdame a salir de esta lucha. Y Dios es fiel. Tú tomas tus pasos y Él afirma tus pisadas. Dios afirmará tus pisadas. Él es fiel. Que todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Que algo que te ha aprisionado, algo que te ha esclavizado, identifícalo como es y no vivir en eso jamás. Y tomar Dios en su palabra
Dios, tu palabra dice que yo debo de morir a mi carne y vivir en el espíritu. Así que yo voy a hacer mi parte. Ya no voy a alimentar mis ojos, mis oídos, mi corazón con eso, aquello que me separa de Dios, con eso que hace romper el corazón de Dios con mi pecado. Ya no voy a alimentarme con eso que me tienta. Voy a caminar por fe. La siguiente semana vamos a seguir viendo que no hay ninguno justo, para enseñarnos que todos necesitamos caer delante de los pies de Cristo para esta justificación que es por medio de la fe. Y todo esto, lo que estamos estudiando, hermanos, créeme que no estoy en mi casa diciendo a ver qué piedras les aviento hoy. No. Yo he escuchado y yo escogí el libro de Romanos porque es un libro que transforma vidas, que transforma iglesias y que tiene el poder de transformar ciudades y culturas. Martín Lutero lo vio, Juan Calvino lo vio, Pablo lo vio, muchos, John Wesley lo vio. Podemos estudiar la historia de las iglesias a través de los siglos y ver que cuando la gente cree en la palabra de Dios, Dios mueve en su entorno. Hay que creer, hay que creer. No se trata de solamente de saber, de oír o de memorizar. Se trata de creer y poner esa fe en fidelidad. Y veremos que Dios es fiel en cuanto a sus promesas. ¿Quieres ver las promesas de Dios realizadas en tu vida, en tu familia? Perseverar en fidelidad y verás. No culpes a Dios por tu infidelidad y por no cumplirle esas promesas. No es que Él no es fiel, sino Él está esperando la oportunidad de ser fiel en nuestras vidas. Y ser fiel le permite a Él ser fiel. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por estas palabras que yo sé, Dios, tienen poder para transformarnos. Nos cuesta a veces entenderlos, Dios, nos cuesta a veces querer aceptarlas, porque es más fácil para nuestra carne rechazarlas y decir yo no creo eso. Es muy difícil. Dios no me ha respondido, Dios no se ha manifestado. Yo le he pedido a Dios que haga esto y aquello y no me ha hecho esas promesas. Dios, ayúdanos a decir tú eres verdad, Señor. Ayúdanos a salir de estas mentiras que el diablo nos ha engañado y caminar en tu camino verdadero, abrazando con fidelidad tu palabra, porque tú, Padre, nos das el poder de vivir una vida resucitada, una vida transformada. Tú nos has llamado criaturas nuevas y vamos a andar en esas promesas, Dios. Confiando en ti, queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.